Frente a frente. Las 6 de la mañana con 29 minutos. Buenos días, qué bueno que nos sintoniza tan temprano en la mañana de este viernes. Hoy es 2 de julio del 2021. Les saludo Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en TCS. Un placer recibir en la primera parte de nuestro espacio esta mañana a la señora encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buenos días. Gracias una vez más, Moisés, por la invitación a su programa. Nunca pensé que iba a estar aquí de vuelta en su programa, pero aquí estamos. Aquí estamos. Sí, le agradecemos la deferencia y le agradecemos también la confianza para estar con nosotros temprano esta mañana. La relación bilateral de El Salvador con los Estados Unidos, la cooperación y, por supuesto, el tema del momento, la lista Ingle. Desde ya la invitación para que nos sintonice a las 7 de la mañana aproximadamente el doctor René Portillo Cuadra, diputado y jefe de fracción del partido Arena en la Asamblea Legislativa. Y un poco más tarde, a las 7:30 de la mañana, hablaremos con la licenciada María Luisa Ayem. Ella es la ministra de Economía. El salario mínimo, reforma la ley de la firma electrónica y la ley Bitcoin, entre otros temas. Embajadora, una vez más el agradecimiento que nos acompañe y que esté esta mañana en nuestros estudios. Hay muchos temas que hablar y vamos a los temas directamente. La lista Ingle ha sido desclasificada y conocida desde ayer jueves públicamente. Su primera impresión de los nombres que están incluidos en el documento. Bueno, en primer lugar, la lista Ingle es simplemente una herramienta más que tenemos para apoyar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Y en esta nueva administración del presidente Biden-Harris, la lucha contra la corrupción es algo central a nuestra política. Hemos visto que esta administración está salido con un directivo del Consejo Nacional de Seguridad, un directivo global sobre la lucha de la corrupción. Entonces ahora tenemos la lista Ingle, que es una herramienta más de nuestro Congreso. Y esta ley aprobó nuestro Congreso en diciembre de 2020 y tuvimos un plazo de 6 meses para producir una lista final. Y había todo un grupo de abogados en Washington que tenían que analizar cada caso, cada nombre, para el fin de día de producir la lista de ayer que salió por El Salvador, Guatemala y Honduras. Fue producida en los últimos 6 meses. Sí. Muy bien. Se habló del documento de esta lista en la visita que tuvo usted con los funcionarios de alto nivel del gobierno norteamericano, en la visita que tuvo con el presidente de la República. Sé que fue el miércoles y públicamente la conocimos hasta el jueves, pero no sé si esta plática se tuvo sobre esta lista con el presidente Bukele. Bueno, tuvimos algunas visitas muy importantes en las últimas semanas y meses en este país. Hace, creo que 3 semanas tuvimos la visita de Samantha Power y la administradora de USAID. Y nuestra agencia principal para desarrollo. Y también justamente esta semana tuvimos una delegación sumamente importante liderada por el subsecretario de Asuntos Políticos en el Departamento de Estado, el número 3 de nuestro Departamento de Estado. También tuvimos representantes del Departamento de Defensa, la persona en cargo para la región, también un representante del Departamento de Estado, también en cargo de la región, también una persona de la Casa Blanca en cargo de la región y también un militar en cargo para la región de Comando Sur. Entonces, creo que es importante destacar la importancia y la profundidad de esta delegación que tuvimos hace un par de días. Y en esta conversación que tuvimos con jóvenes políticos, con la sociedad civil, también tuvimos una reunión con empresarios que están liderando en la innovación y, por supuesto, terminando el día con la reunión con el presidente Bukele y su administración. Por supuesto, hablamos sobre la lista Ingle, pero más importante sobre la lucha de corrupción en general. Y en esta reunión no revisamos nombre por nombre, hablamos sobre la importancia de luchar contra la corrupción y los mensajes que su administración podía enviar, y de nuestra parte estamos acompañando sus esfuerzos de combatir la corrupción. Cuando usted me dice los mensajes que él podría enviar, ¿hubo algún compromiso por parte del Ejecutivo, por parte del presidente? Bueno, creo que de los dos lados.
de nuestro lado también tenemos un compromiso 100% con nuestra relación, porque creo que para todos los salvadoreños que viven aquí y también los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, casi 2.5, 3 millones de personas, hay un compromiso de tener una muy buena relación con los Estados Unidos y El Salvador. Y nosotros estamos comprometidos. Y obviamente hay cosas que cada uno puede hacer. Y armamos un poquito de una hoja de ruta para las próximas semanas, los próximos meses, qué podemos hacer juntos para realmente tratar de una manera reparar y fortalecer nuestra relación. Regreso a la respuesta que me dio de la primera pregunta, en la que me indica que hubo un grupo de abogados dentro de Estados Unidos para formular esta lista y que esta lista tuviera la validez necesaria de acuerdo a las pruebas. Las pruebas que tienen son pruebas válidas que tienen todo el rigor de una investigación. Bueno, tiene un nivel de rigor, por supuesto, porque tenían que pasar por todos los abogados para asegurar que estaba llegando el intento de la legislación de nuestro Congreso. Y es obligatorio ahora cada año de producir esta lista, pero también en cualquier momento podemos incluir más nombres. O sea, no es que solamente podemos de una manera producir esta lista una vez por año. Podemos, cuando tenemos información, simplemente podemos armar un grupo, enviar el caso a este grupo de abogados en los Estados Unidos y tener otros nombres en la lista. Y creo que es importante destacar que es una herramienta. Antes que tuvimos esta herramienta, en los últimos 5 años hemos sacado más de 1,000 visas de personas aquí en El Salvador por diferentes razones, pero incluyendo la corrupción. ¿Solo en El Salvador? Solo en El Salvador, más de 1,000. Más de 1,000. Más de 1,000. Ahí están incluidos también personas que podrían pertenecer a grupos terroristas, pandilleros, pero también corrupción. Sí, por supuesto, todo el grupo. Pero tuvimos un proceso interno adentro de la embajada de revisar esta información. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos asegurar que personas que están involucradas en un crimen o que están robando la plata de los fondos públicos, que no tienen el derecho de entrar a los Estados Unidos y gastar su dinero, no pueden comprar un condo en Miami o enviar sus hijos a una universidad en los Estados Unidos. Pensamos que no deberíamos permitir eso. Pero la razón que hacemos eso es de una manera apoyar sus esfuerzos y para combatir la corrupción, y de una manera puede ser una persona está pensando 2 veces, 3 veces antes que una persona está decidiendo de entrar a este juego. Entrar de una forma de robar la plata o de cometer un crimen que puede ser, va a causar a una persona de pensar 2 veces. Ricardo Zúñiga lo dijo ayer en una entrevista a través de la línea telefónica y usted me lo acaba de confirmar. La lista no está cerrada. No. No es que solamente sean estos 14 salvadoreños. Puede haber más que ya están en investigación. Sí, cuando tenemos suficiente información sobre alguien, podemos simplemente enviar esta información a Washington para empezar todo el proceso, porque no es un día para otro. Sí. Y recibimos esta legislación nueva de nuestro Congreso en diciembre, y después de varios meses de investigación llegamos a esta lista de 14, pero no es la lista final en un sentido, y podemos simplemente usar esto como un punto de salida. Ok. ¿Qué esperarían? Ya le pregunté del presidente y los compromisos que pudo haber habido. ¿Qué esperaría usted, señora, del actuar del sistema judicial del país? Hablamos directamente del Ministerio Público y del Fiscal General de la República. Bueno, obviamente la embajada no es su sistema judicial y nosotros tenemos la expectativa que su sistema judicial sigue funcionando, y tenemos una larga relación apoyando la Fiscalía y los fiscales, y vamos a seguir este nivel de colaboración que tenemos, y tenemos la expectativa. Una cosa más que creo que es importante destacar: si alguien tiene ciudadanía norteamericana o residencia permanente legal, no podía estar en esta lista. No puede estar. No puede estar porque es para extranjeros. Sí, está pensando, la lista
está previniendo las personas para entrar a los Estados Unidos. No podemos prevenir un ciudadano norteamericano para entrar a su propio país. Right? Por eso no podemos prevenir a alguien de tener acceso a su propio país. Pero ¿qué podemos hacer? Si una persona debería estar en la lista, pero tiene, por ejemplo, si tiene residencia permanente legal, simplemente que podemos hacer es pasar nuestra información a nuestro sistema de justicia y ellos pueden empezar una investigación legal contra esta persona, tal como su sistema puede hacer una investigación de cualquier ciudadanía salvadoreña. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros propios ciudadanos. Ok, y estos ciudadanos americanos no van a aparecer en esta lista naturalmente porque son americanos. Sí, y no pueden, por la ley. Por la ley. Pueden. ¿Hay ciudadanos americanos que tengan la noble nacionalidad o salvadoreños que tengan residencia permanente dentro de esta lista que no salen mencionados? No están en la lista, no pueden estar en la lista de una forma privada o pública en esta lista, pero sí tenemos información sobre personas que tienen residencia permanente legal que ya pasamos a nuestro Departamento de Justicia. Se ha pasado la información. Sí. Me imagino que no se puede conocer cuántos son ni quiénes son por lo que me ha mencionado. No. Ok. Pero tal como, antes que tuvimos esta herramienta, tampoco podíamos decir de los 1,000 personas, más de 1,000 personas en los últimos 5 años. Yo no tenía el derecho de decir públicamente los nombres por la ley de privacidad. Esta herramienta nueva está dando la obligación de publicar un grupo de nombres en esta manera. Cuando usted me dice esta herramienta nueva, la lista Ingle, o la ley más bien que permite esta formulación de esta lista, fue aprobada, si no me equivoco, en diciembre del 2020. En diciembre de 2020. Y la intención de esta ley es de una manera mirar la corrupción de hoy, porque creo que había una frustración de una manera que, ¿por qué tenemos que esperar 10 años hasta que alguien está terminando un proceso legal? Por lo menos de prevenir que esta persona puede tener acceso a los Estados Unidos. Por supuesto, va a seguir las investigaciones local como debería en cualquier país, pero de una forma está dando una herramienta nueva de tomar acción inmediato, en vez de esperar que alguien ya está en la cárcel, ya había un caso terminado, y por lo menos hay consecuencias inmediatas de esta acción que la persona decidió de tomar. Estas acciones de inmediatos, textualmente el informe dice, a las personas extranjeras enumeradas en el informe se les va a revocar la visa de inmediato y se le cancelará cualquier otra visa o documentación de entrada válida. Las visas para las personas, los 14 salvadoreños que aparecen, ya han sido retiradas. Sí. ¿Es solo a él, a su grupo familiar o hasta qué nivel de consanguinidad llega? Bueno, por la ley es obligatorio de sacar la visa de la persona en la lista. Pero también podemos mirar los miembros de familia. Y especialmente en el tema de corrupción, si los miembros de familia han beneficiado de esta acción de conseguir fondos ilícitos de una forma ilícita, y sí tenemos el derecho también de mirar las visas de miembros de familia, pero no abajo de esta categoría de la lista Ingle. En algún momento se indicó, y usted lo mencionó también, si mal no recuerdo, que las autoridades de su país no se van a reunir con quienes salgan señalados en esta lista. Bueno, en ese sentido, porque salió la lista justamente ayer, todavía estamos en un poco de conversación con el Departamento de Estado en Washington, también con nuestras embajadas en Guatemala y Honduras, para asegurar que tenemos una política consistente y alrededor de esta región sobre cuál es nuestra respuesta en términos de tener reuniones o una relación con personas que han salido en la lista. Todavía estamos en eso, en una conversación. Bien, hay consecuencias y sanciones naturalmente para todas las personas que conforman esta lista. ¿Qué se podría esperar del sistema financiero? Me refiero en esto, los señalados en la lista pueden entrar en una lista, no sé si la palabra adecuada será cautela, pueden hacer transacciones en el exterior o van a ser incluso o podrían ser incluidos en hay una lista que realmente creo que se pronuncia OFAC.
Sí, en ese sentido, si un nombre está en la lista INGO, también y podemos averiguar si estas personas tienen recursos, propiedades, que sea, en los Estados Unidos y empezar una investigación para ver de dónde viene este dinero que esta persona estaba utilizando para conseguir esta propiedad o esta cosa que existe en los Estados Unidos. Pero eso es normal. Y si tenemos información de quien sea que está utilizando dinero o lavando dinero o cometiendo un crimen y este crimen o este dinero toca a los Estados Unidos, en este momento nuestro sistema de justicia tienen la... ¿Potestad? ¿De qué? La potestad para Sí, actuar. sí, tenemos el derecho para actuar. Ok. El retiro de las visas es por un periodo determinado, ¿verdad? Son 3 años. Sí, y estamos sacando la visa por un periodo de 3 años y en este momento podemos revisar y analizar la decisión de nuevo. Me mencionaba, y lo platicábamos al inicio, 14 nombres son los que aparecen de El Salvador. Sé que no me va a decir si hay más, probablemente hay, y hay procesos de investigación abiertos, pero podría especularse que hay muchos más que 14 en una eventual lista o en un eventual proceso de investigación dentro de las autoridades norteamericanas. Bueno, en ese sentido, como mencioné, en los últimos 5 años, antes que tuvimos este Sí. proceso de la ley Tingo, ya hemos sacado más de 1,000 visas de salvadoreños aquí. Y en ese sentido, había algunos por corrupción, había algunos por el tema de tener vínculos con las maras y otros crímenes. Y ya tenemos un proceso de hacerlo y ya estamos haciendo. Y en ese sentido, vamos a ver, pero la idea de este agreement que tenemos es de apoyar los esfuerzos de los 3 países para combatir la corrupción. Lo ideal es que llegamos a un momento donde las personas piensan que, bueno, hay consecuencias y hay consecuencias inmediatas y está decidiendo de no hacer algo. Lo mejor es la prevención de cualquier crimen. Lo mejor es de crear un ambiente donde las personas están pensando, bueno, no vale la pena de cometer este Delito. crimen, porque hay consecuencias. Y eso es lo mejor. No queremos de tener una lista que cada año está creciendo. Eso no es la idea. La idea es que cada año hay menos personas. Incluidas en esa lista. Right, porque Claro. la idea, a propósito de eso, es de tener países donde sus sistemas de justicia están funcionando, pero más que eso, que hay más un ambiente de prevención. Está sujeta la ayuda y la colaboración del gobierno de los Estados Unidos a El Salvador en la medida en que cumplan con acciones de justicia con las personas señaladas en esta lista. Bueno, no tenemos alguna cosa que estamos diciendo, si el gobierno hace eso, nosotros vamos a hacer eso. Tenemos una relación amplia sobre diferentes asuntos, de asuntos que estamos apoyando sus esfuerzos de crecer la economía. Y hay bastante en eso, especialmente en este momento. Yo voy a poner de una manera mi sombrero de mi cargo anterior en Comando Sur, que ya estaba por 2 años, los últimos 2 años después de salir a El Salvador por la primera vez. Hay una oportunidad gigante justamente en este momento, porque hay un movimiento de las cadenas de suministros. ¿Y qué significa eso? Y hay un movimiento por todo el tema global de la dependencia de China por muchísimas cosas, la farmacéutica, todos los textiles, de todas las cosas que tienen que ver con nuestras cadenas de suministros, donde hay empresas importantes que están buscando de una manera diversificar aún más y mudar estas cadenas de suministros. Está buscando justamente esta región. Entonces, cualquier país que tiene las condiciones y el sistema jurídico confiable y reglas de juego estable y un buen fuerza laboral, todas las cosas que las empresas normalmente están buscando para una inversión, hay una oportunidad única en la historia de nuestras vidas para conseguir esta inversión en este momento.
Y eso es la cosa que realmente espero. Espero que El Salvador pueda aprovechar de este momento para realmente encontrar muy buena inversión de calidad, que va a dar más empleos, pero empleos de alto nivel, no empleos aquí, empleos que pagan bien, tienen buenos beneficios y todo está abierto en este momento para los países que sí tienen un sistema jurídico Estable. Geopolíticamente siempre sigue siendo El Salvador importante. Por supuesto. Y eso es la razón que estoy. No es usual que está enviando un embajador que ya salió del un país y está regresando. Y la verdad, en mi carrera de 30 años, nunca he visto eso. Que la Casa Blanca está pidiendo que una embajadora anterior está volviendo, regresando a un país. Donde ella estuvo. Y eso muestra la importancia que está poniendo la Casa Blanca en esta relación. Y también, no solamente la Casa Blanca, porque cuando estaba llamando con esta idea que podía regresar, también tiene el apoyo bipartidista de nuestro Congreso. Que estoy aquí para tratar de trabajar con el gobierno y también otras personas en el país para armar una hoja de ruta para mejorar nuestra relación. En varias ocasiones lo hablamos, señora, aquí precisamente en este estudio y al aire con los amigos televidentes, el temor que le representaba a usted, las posibles intenciones que pudiera tener China en El Salvador. ¿Esas intenciones de China se mantienen aún? Por supuesto. Y creo que justamente en este programa hace, puede ser... ¿Qué? ¿2 años? 3 años. Ajá, 3 años. 3 años. Y lanzó el mensaje de alerta usted. Sí, y creo que todo el mensaje de alerta, ya vimos los resultados de eso. Y sigue siendo algo importante para nosotros. Y el mensaje de nosotros es que cualquier país alrededor del mundo no tiene que seleccionar entre Estados Unidos y China. Pero ¿qué deberíamos hacer? Es insistir que cualquier país está siguiendo las reglas internacionales. Las reglas internacionales que tienen que ver con la transparencia, también que tiene que ver con el tratamiento de las personas que trabajan en las empresas, también tiene que ver con la protección del medio ambiente, también tiene que ver con la soberanía de un país, de mantener acceso. Y, por ejemplo, en los últimos dos años, cuando yo estaba trabajando en el Comando Sur, tenía la responsabilidad para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y nos vimos en una cantidad de países donde había acciones de China que realmente estaban haciendo atrás de las puertas, sin transparencia, y realmente no para beneficiar los ciudadanos de un país. Y en algunos casos, países perdieron la soberanía de su país, perdieron acceso a su propia tierra, si puede imaginar. Algunos países en esta región. ¿En esta región? No en otro continente. Ajá. En esta región perdieron acceso a su propia tierra. ¿Recientemente? Recientemente. Ok. Señora, se ha conocido también de una importante donación de vacunas por parte del gobierno de los Estados Unidos y, si mal no recuerdo, se dijo de que es en las próximas semanas. Sí, en eso. Y durante toda la pandemia, los Estados Unidos estamos participando, y también de mi cargo anterior de Comando Sur, y estamos participando de más de 30 millones de asistencia en diferentes maneras. Puede ser de cosas para ayudar al sistema público, de salud, de las escuelas, de todas las partes. Y en la próxima semana tenemos la expectativa de recibir una donación de una cifra muy importante de vacunas. Ok, muy importante, no se puede conocer todavía el número. Bueno, creo que la Casa Blanca está reservando su derecho de anunciar primero. Ok, muy bien. Pero sí es importante y sí vamos a estar con esta donación importante de las vacunas, porque creo que nosotros vamos a apoyar todos los países alrededor del mundo con vacunas, porque hasta el momento que todos están saliendo afuera de la pandemia, ni un país está afuera. Y es la cosa correcta para hacer. Muy bien. ¿En qué momento calificaría o considera usted se encuentra la relación entre Estados Unidos y El Salvador?
Bueno, creo que estamos en un momento donde tenemos una cantidad de asuntos que queremos hacer, pero necesitamos tener en la fundación de eso la democracia. Y eso es importante. Y eso tiene que ver con la separación de poderes y el respeto para la ley. Y vamos a seguir haciendo eso, pero estoy aquí como un puente con este gobierno y con la Casa Blanca y con nuestro Congreso. Y yo tengo confianza que vamos a encontrar un camino adelante. Muy bien. No sé si ha leído hace 10 horas y estaríamos hablando aproximadamente las, ¿qué? 9, 10 de la noche, el último tuit del presidente de la República. ¿No lo ha visto? La verdad, no estoy Todo el tiempo todas leyendo. las horas en Twitter. Okay. El presidente puso hace aproximadamente 10 horas United Fruit Company. Nada más. Esto fue lo que él puso. La verdad, yo no vi. ¿Le merece algún comentario? No tengo comentario porque no vi eso y tengo bien claro cuál es mi trabajo aquí. Mi trabajo es de encontrar un camino adelante para nuestra relación. Creo que 100% de los salvadoreños viviendo aquí, también en los Estados Unidos, tienen la expectativa que hay una buena relación entre los Estados Unidos y El Salvador. Y de nuestra parte tenemos 100% de compromiso de llegar a este punto y creo que vamos a encontrar un camino con el presidente Bukele y su administración para hacer que todos los ciudadanos tienen la expectativa que hacemos. Muy bien. Por lo que usted me dice, las puertas no quedaron cerradas después de la reunión con el presidente Bukele y la misión de alto nivel que vino. Más bien han quedado abiertas y fue una reunión productiva. ¿Debe entenderse así? Una reunión productiva y sí, la puerta está abierta. Los dos lados tenemos compromisos y tenemos que tomar las acciones necesarias de los dos lados, pero tienen nuestro compromiso de hacerlo. Y yo creo que tenemos el compromiso del gobierno, del presidente, de seguir haciendo los esfuerzos para mejorar nuestra relación. ¿Qué sucede con las personas que han sido incluidas en las listas? ¿Tienen ellos, estas 14 personas, alguna forma de hablar con la embajada, hablar con el sistema norteamericano, con el Departamento de Estado y decirles, miren, qué es lo que ha pasado conmigo, de qué se me acusa, quiero ver la investigación y tratar de defenderse, o no se puede? Y en cualquier caso que cuando estamos negando la visa o sacando la visa, siempre la persona tiene la opción de llamar a la embajada, arreglar una cita y discutir su caso. Siempre hay esta posibilidad si la persona tiene información nueva o quiere compartir algo con nosotros, siempre la puerta está abierta. Ok, señora, las investigaciones han sido basadas, leí en varios puntos, al menos en dos hechos contundentes que demuestran que ha participado en algún acto de corrupción. ¿Es así, verdad? Es así. Ok. Estas dos fuentes, que no le voy a preguntar la fuente, lógicamente, pero se puede intuir que podría ser una las CICIES antes de que dejara de funcionar con el gobierno salvadoreño y otro la Fiscalía antes de que se diera la elección del nuevo fiscal. Bueno, en ese sentido, ustedes tienen su propio sistema judicial. Y nosotros tenemos otras fuentes de diferentes lados, pero sí tuvimos que confirmar la información y tuvimos un grupo de abogados revisando toda la información. Había personas que originalmente empezamos con un grupo más amplio en la lista y durante el proceso algunos abogados estaban diciendo, bueno, eso no llega a criterio de la legislación. Okay. Y en ese sentido, hay un proceso. Ok, cuando usted me dice, y con esto prácticamente termino, hubo un grupo más amplio, significa que sí, hay más personas que están siendo investigadas, por supuesto. Por supuesto, porque eso es un proceso continuo y para asegurar que no estamos dejando personas que están cometiendo un crimen y entrar a los Estados Unidos y usar los fondos ilícitos que están consiguiendo. Siempre tenemos un proceso de revisar las personas que quieren viajar a los Estados Unidos. Muy bien. Tengo que terminar, señora, no tengo más tiempo. ¿No tenemos horas de seguir haciendo eso? Tenemos que planificar una próxima plática para ver todos los planes de inversión, sobre todo la oportunidad que usted menciona para utilizar todas estas cadenas de suministros que existen y la oportunidad que va a haber para el país. Hay una gran oportunidad en este momento, justamente ahora, de aprovechar del momento donde estamos de una manera global.
Exactamente. ¿Cuál sería el mensaje final que nos deja después de esta plática aquí en Frente a Frente, señora? Bueno, gracias a todos los salvadoreños. Realmente es un privilegio para mí para regresar a El Salvador y tiene mi compromiso que voy a trabajar día a día para mejorar nuestra relación y eso es el trabajo de todos. Y tengo la confianza que sí vamos a llegar a una buena relación como debería ser. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por la apertura, señora. Que tenga muy buenos días y espero podamos continuar conversando en el futuro inmediato. Bueno, gracias, Moisés. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en aproximadamente 2 minutos y medio. Ya está aquí en el estudio el doctor René Portillo Cuadra, diputado y jefe de fracción del Partido Arena en Asamblea Legislativa. Volvemos. Al aire. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día viernes, primer viernes de julio. El doctor René Portillo Cuadra, diputado y jefe de fracción del Partido Arena en Asamblea Legislativa, nos visita aquí en el estudio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias a Frente por la invitación. Quiero iniciar esta entrevista, ingeniero, dándole mis condolencias por el reciente fallecimiento de su madrecita. Dios le dará fortaleza a usted y a su familia. Amén, señor, y ojalá que así sea. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Hay varios temas importantes que hablar y sobre todo iniciando con los temas de coyuntura. Hemos visto ya la posición que ha tomado el partido con respecto a las 2 personas señaladas en la lista Ingle. Estamos hablando del diputado Carlos Reyes, estamos hablando del alcalde de La Unión. Sí, efectivamente nosotros a partir del día lunes de la semana que está terminando tomamos una decisión que en caso de que aparecieran personas afiliadas a nuestro partido, vinculadas al tema de la lista Engel, nosotros íbamos a suspenderlos en sus derechos políticos como miembros del partido. Así ocurrió realmente. Hay 2 personas que aparecen vinculadas, el exalcalde de La Unión afiliado al partido y el ingeniero Carlos Reyes, que es actualmente diputado de la Asamblea Legislativa. Nosotros, ayer el partido tomó la decisión de iniciar los procedimientos respectivos y también de separar de la afiliación política a estas 2 personas, estos 2 afiliados al partido que ya mencionamos. Debo de serte sincero, el partido este día va a notificar oficialmente el inicio de los procedimientos de separación porque hay un debido proceso que seguir de acuerdo al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos, pero se toma la medida de separarlos a partir de ayer. De ayer. De sí, forma inmediata, aunque se les comunique hasta hoy. Efectivamente. Además, quiero comentarte, Moisés, en primicia, es decir, esto no lo he comentado en ningún medio. Ayer hablé con el ingeniero Carlos Reyes antes de publicar el comunicado que el partido hizo público ayer. Oh, wow. Y el ingeniero me decía, yo voy a respetar las decisiones que el partido tome, no voy a permitir ser expulsado del partido, yo me voy a separar, conozco las reglas que se han adoptado, conozco las decisiones y esa posición valiente del ingeniero Carlos Reyes ayer, también debo de comentártela transparentemente. Él me dijo tomar las decisiones que como jefe de fracción corresponden. Yo le dije a él que si él me autorizaba a hacer pública su decisión de separarse voluntariamente del partido, y me dijo que sí, razón por la cual la estoy compartiendo contigo y con Frente a Frente. El ingeniero Carlos Reyes es de esas personas de una sola palabra. Él me dijo, soy nacionalista, respeto las decisiones del partido, voy a pegarme a las decisiones y quiero comunicarte que antes de que saliera el comunicado oficial del partido, ya había hablado con él y me había dicho de que él iba a separarse también voluntariamente sin ningún tipo, digamos, de situación confrontativa, sino por el contrario de aceptar las reglas del partido. Habla muy bien también de él. Habla muy bien, creo que es una posición valiente. Ojalá y todos los demás funcionarios públicos tomaran la misma decisión del ingeniero Carlos Reyes, una posición que dice realmente de la trayectoria nacionalista de Carlos,
Con el exalcalde de la Unión se le va a notificar este día también. Con él no hemos tenido ¿Con él no ha conversado usted? No hemos tenido ninguna información, al menos desde la jefatura de fracción, pero sí quería compartirte justamente esta situación, pues que no la habíamos hecho pública, pero que el ingeniero me autorizó plantearlo. Él le autorizó para que se pudiese hacer público también. Así es. Él se separa voluntariamente del partido Arena. Así es, correcto. ¿Qué significa esto y cómo operan aquí los mecanismos para quién va a reemplazarlo en la curul, en la Asamblea Legislativa? Bueno, de acuerdo a la Constitución, un diputado ya siendo electo y en funciones solamente puede ser separado de su cargo, entre otras causales, por renuncia. Él renuncia voluntariamente. Esa renuncia debe ser calificada por la Asamblea Legislativa, no por el partido que lo postula, no, sino que la Constitución dice por renuncia calificada por motivos determinados, calificados por la Asamblea Legislativa. Lo detengo ahí. Primero, él debe renunciar a ser diputado. Esa es una de las decisiones que él debe de tomar, y te voy a decir por qué él debe de tomar. En cualquier empresa privada, ingeniero, en cualquier empresa privada, ya no digamos en el ejercicio de un cargo público, ninguna persona puede ser obligada a renunciar, sino que es una decisión unilateral de voluntad manifiesta directamente por la persona. El ingeniero Carlos Reyes va a tomar esa decisión sin lugar a dudas. ¿Se lo manifestó él a usted? Sí. Igualmente, ya dentro del ejercicio de los derechos, digamos, conversamos ayer, él tiene comisión este día, él tenía que hacer comisión este día de la comisión financiera, y se le pidió, pues igual él me dijo, yo no voy a asistir mientras tomo la decisión y la comunico oficialmente. Vamos a colocar a una suplente, a un diputado suplente para que cubra probablemente la comisión hasta donde él haga formalmente su petición por escrito a la instancia que deba hacerla. El partido ha comunicado ayer que se inicia también los procedimientos sancionatorios internos. Toda persona, antes de ser separada de un derecho, dice la Constitución, debe de ser oída y vencida en un juicio. Eso también es aplicable al interior de los partidos políticos, y se va a seguir el debido proceso que la ley de partidos políticos determina, y al tomar la decisión la instancia correspondiente del partido también habrá de publicarla. Aunque él renuncie. Si él renuncia, prácticamente termina el procedimiento, porque el objetivo, digamos, terminaría. En el caso del exalcalde de la Unión tendría que seguirse el procedimiento hasta el final. A menos que tomara la misma decisión de renunciar. A menos que tomara la misma decisión de renunciar y separarse voluntariamente. Muy bien, solo por terminar de entenderlo, usted me dijo, esta renuncia, si se produce del diputado Carlos Reyes, debe ser calificada por la Asamblea. Sí, ¿ese calificada qué significa, doctor? Efectivamente, quizás lo más importante es leerlo textual, como dice el artículo 130 de la Constitución. Los diputados cesarán en su cargo en los casos siguientes. 3. Cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal por la Asamblea Legislativa. Entonces, las causas por las cuales él renuncia deben de ser calificadas por la Asamblea, aceptadas por la Asamblea. Aceptadas, que son válidas como para renunciar. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si él se separa y no renuncia formalmente? Él pierde los derechos políticos. Así lo dice otro artículo de la Constitución. Es decir, si alguien se niega a ejercer un cargo público sin justa causa calificada por la Asamblea, entonces la Constitución dice él pierde los derechos políticos, incluso queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el periodo en el cual ha sido electo como funcionario. Muy bien, quiero llevar a los extremos el caso, y aquí estoy especulando naturalmente, pero si no fuera voluntaria la renuncia, ¿debería o procurarían ustedes un proceso de desafuero para el diputado? En el caso particular del ingeniero, no me atrevería a contestar esa pregunta precisamente por lo que conversamos ayer. Él es una persona muy respetuosa de las decisiones del partido, de las reglas legales de nuestro país, y estoy seguro que tomará la decisión correcta. Muy bien.
voy a formular la pregunta hacia otro sentido. ¿Van a pedir ustedes van a pedir comisiones para investigar los delitos que pudiesen haber cometido funcionarios de gobierno? Nosotros, al igual que lo dijo la señora embajadora hace un momento, nosotros también queremos confiar en las instituciones, porque en realidad cuando se da la publicación de una lista como esta, vinculando en algunos casos hechos delictivos y vinculando en algunos otros casos actos antiéticos que lindan con actos de corrupción, y procede esta lista de un país hermano, de nuestro socio estratégico, lo que dice es que las instituciones salvadoreñas no han funcionado, porque debieron haber detectado estas anomalías desde las instancias internas del país. Entiéndase, Fiscalía, Tribunal de Ética, Corte de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, órgano judicial, etcétera, todas las instituciones que ejercen contraloría jurídico, social y política, y también financiera. Entonces, lo que eso denota es que ante la falla de las instituciones nacionales, lo que procede ahora es darle seguimiento a este tema a partir del debido proceso legal. Tenemos un problema que hay que decirlo con franqueza. Si se investigaran todos los casos, como de hecho nosotros pedimos en el comunicado que se investigue, también debe de ser un investigador imparcial, ¿verdad? Creíble. Porque si va a investigar uno vinculado a las mismas personas que están siendo mencionadas mayoritariamente en la lista, pues siempre quedará la duda qué va a pasar. Por eso es que dentro de las 4 expresiones que dijo la subsecretaria antes de retirarse del país, dijo, hemos llegado a un acuerdo de adoptar un plan de desarrollo para El Salvador. Una de esas 4 cosas que dijo tenía que ver con elección de magistrados y fiscales independientes, y lo enfatiza. ¿Por qué? Porque las autoridades norteamericanas, el Congreso, el Senado, el Departamento de Estado, son sabedores de que se ha interrumpido la legalidad en nuestro país. Se han adoptado decisiones políticas y judiciales al margen de la ley. Entonces llama a la reflexión a que se nombren a las personas idóneas. Eso realmente creo que le toca al señor presidente de la República ordenar la casa desde sus competencias. Desde sus competencias. Claro, desde sus competencias. Claro. Doctor Carlos Olivares nos dice, ¿le parece correcto aplaudir que el diputado Reyes renuncie y destacar eso y no la causa de la renuncia? Aquí no se trata si él renuncia o no. Aquí el tema es que está en la lista. ¿Él se declara culpable de lo que Estados Unidos lo acusa entonces? No, yo nunca he dicho eso. Lo que yo he dicho es que nosotros publicamos un comunicado donde dijimos, si una persona afiliada al partido aparece en la lista Engel, será suspendida de sus derechos políticos como miembro del partido. Después dijimos ayer, separamos del partido a los 2 señores que acabamos de mencionar e iniciamos el debido proceso para terminar su completa separación del partido. En caso de que alguien renuncie, obviamente no tendría sentido seguir el proceso porque él ya se separó del partido, que era el objetivo que nosotros perseguíamos. Eso es lo que yo he dicho. Que eso es el procedimiento del partido. Y ahora, si la justicia va a obrar es otra cosa y le queda la justicia. Eso dependerá directamente de las instancias correspondientes. ¿Qué cree que va a suceder? Bueno, yo creo que lo que debería de suceder, porque así como están las instituciones, no sé cuáles sean las decisiones. Por cierto, dentro de los 4 aspectos que mencionó la subsecretaria antes de retirarse, dijo algo bien importante. Le dijo al presidente Bukele, tome en serio la lista Engel. Una sola expresión, tome en serio la lista Engel. Eso significa de que se deben de activar los mecanismos de investigación, pero también los mecanismos de decisiones políticas, para garantizar, como medida cautelar, que un funcionario no siga en el ejercicio de su cargo, probablemente en detrimento de la misma credibilidad institucional. Y aquí es donde yo creo que lo primero que tenemos que hacer es regresar al orden constitucional violentado. Y esto pasa por nombrar un nuevo fiscal general de la República
nombrado con los procedimientos constitucionales pertinentes, y pasa también por restablecer que la Sala de lo Constitucional sea integrada de forma como la Constitución lo establece. Ahora, el presidente en varias ocasiones ha dicho no hay marcha atrás. Bueno, ese es precisamente uno de los valladares que tenemos, porque si aún con esta situación la realidad del país y la toma de decisiones no va a cambiar, pues simplemente vamos al despeñadero. Entonces yo creo que una buena señal que nosotros como partido hemos dado en este tema es precisamente empezar a hacer lo correcto de cara al combate contra la corrupción y contra la impunidad. Igualmente creo que es necesario que haya un organismo internacional que a partir de las competencias de las Naciones Unidas pueda instalarse en El Salvador para poder también coadyuvar a la investigación interna de estos casos y de otros casos más. Se ha mencionado la conformación de un nuevo organismo. Efectivamente. ¿Pero habrá algún compromiso ya real con el Ejecutivo? No lo sé si lo habrá. Lo que sí te puedo decir, y esta también es una decisión que tomamos en el partido en las horas anteriores, es que vamos a formalizar nuestra petición de creación de un organismo internacional de Naciones Unidas que coadyuve a estas investigaciones. De Naciones Unidas. Correcto. Doctor, los amigos televidentes están escribiendo y recordando algo. Sergio solo nos dice, porque ya se habló del diputado Reyes y también del exalcalde de la Unión, y Wellman pregunta, porque algunos otros mencionan que el actual magistrado Wellman del Tribunal Supremo Electoral fue asesor del Partido Arena. Es correcto. Bueno, quizás me voy un poco más atrás. El magistrado Wellman fue diputado de Arena. ¿Fue diputado? Fue diputado, ya hace décadas, ¿verdad? ¿Es miembro de Arena? Claro, fue diputado de Arena. Ya no hace años, hace décadas. Cuando entra en vigencia la ley de partidos políticos entre el 2014 y el 2015, se crea una norma en la ley de partidos políticos que dice que es obligación que los partidos políticos vayan a elecciones internas, y que para ir a elecciones internas tienen que tener un registro de sus afiliados. Cuando nosotros revisamos en el partido todas las afiliaciones desde el 2014 para acá, que ya la ley nos obligaba a llevar registros formales, informarlos al Tribunal Supremo Electoral, etcétera, no aparece ninguna afiliación del magistrado Guillermo Wellman al partido. ¿No aparece? No aparece ninguna afiliación del magistrado Wellman. Y esa es la razón por la cual nosotros también en el comunicado lo aclaramos. Y también en el comunicado de ayer, el partido manifiesta que nosotros pedimos de que los funcionarios que sean mencionados se sometan no solo a las investigaciones, sino que también renuncien a los cargos. Eso nosotros lo hemos dicho meridianamente en el comunicado de ayer. Muy bien. Yéndonos específicamente a los 14 nombres que aparecen en la lista, ¿alguno le sorprende, doctor? La replanteo. ¿Le sorprende, le llama la atención o le manifiesta alguna preocupación para futuras acciones? Bueno, en realidad, en algunos casos me ha sorprendido, es decir, nos sorprendió a todos quizás algunos nombres que aparecieron. Y en algunos otros casos era evidente que iban a aparecer. Era obvio. ¿Cuáles le sorprendieron? Por mencionar algunos. Sinceramente me sorprendió ver en la lista al señor Eduardo Salume. Lo digo con franqueza. Y también debo de decir con franqueza lo siguiente. Esta publicación de la lista Engel es una herramienta más, como lo dijo hace poco la embajadora, para contribuir a erradicar la corrupción y la impunidad en El Salvador. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista humano, ya no como político, no como diputado, como dirigente partidario, como humano, uno siente tristeza, porque te puedes imaginar el dolor que las familias de esta gente están sintiendo en este momento. Sí. Es duro, durísimo. Desde ese punto de vista humano, yo particularmente no puedo celebrar que alguien esté en la lista, ni siquiera la gente de Nuevas Ideas, vinculada directamente a Nuevas Ideas, no lo celebro. Es decir, no puedo celebrar el dolor de otro ser humano, pues, porque causa pena, causa, digamos,
una situación de inestabilidad emocional a su familia y a ellos también. En ese sentido no puedo como ser humano celebrar algo que es dolor para otra persona. Pero para el país resulta una herramienta útil, pertinente y sobre todo muy eficaz para poder iniciar un proceso de refundación político-democrática, de transparencia y anticorrupción en El Salvador. Y yo creo que ese mensaje no hay que perderlo, no hay que perderlo de vista. Claro, para eso hay condiciones preestablecidas que deben de seguirse, como por ejemplo lo que mencioné de un fiscal realmente electo con criterios objetivos, de una sala de lo constitucional realmente integrada con criterios democráticos, porque ahí hay dos nombres, dos magistrados de la sala de lo constitucional que nadie ignora que trabajaron directamente en Casa Presidencial antes de ser magistrados de la sala de lo constitucional. ¿Es así? Claro que sí, claro, y te lo digo con conocimiento de causa. Ellos llegaron en representación de Casa Presidencial cuando nosotros sosteníamos las reuniones en el tema de la pandemia. Llegaban directamente a asesorar a ministros, a los altos funcionarios de Casa Presidencial. Entonces nadie ignora que ellos provienen no de una, digamos, de una situación laboral de independencia, sino de una situación laboral de dependencia de Casa Presidencial. Entonces, cuando un ciudadano presenta un amparo, ¿cómo va a esperar que se le tutelen sus derechos constitucionales de manera objetiva si quien va a resolver está vinculado a una línea partidaria determinada? O sea, es complicado, pues, en el caso de la Administración de Justicia. En ese sentido, sí debo de reiterar esa tristeza que te da realmente esta situación para las personas mencionadas y también para sus familias. Y te reitero que también es una herramienta para hacer una reflexión y hacer un punto y aparte en muchos temas, sobre todo en el combate a la corrupción. Exactamente. Doctor, en medio de todo y aprovechando el tiempo que nos visita esta mañana, que es bastante corto, se puede hablar también el momento en el que se da el anuncio de un incremento al salario mínimo y la posibilidad de que este sea real para las empresas. Ya se ha anunciado un subsidio para las micros, medianas y pequeñas empresas para que puedan soportar, y no sé si la palabra adecuada es ese momento de transición con ese aumento del salario mínimo. ¿Qué opinión tiene de en qué se da y cómo se da? Primero te digo cómo se da. Se da en un contexto nunca antes visto. Desde que tomó posesión en el cargo el señor presidente de la República, nunca habíamos visto una conferencia de prensa, probablemente pregrabada, de un anuncio a las 6 de la mañana. Porque según dicen los que conocen al señor presidente, él es nocturno, pues, no madrugador, ¿verdad? Entonces, se da en un momento en el que minutos después, aparece publicada la lista Engel. Se da en ese contexto. Eso cualquier salvadoreño, sea del color político que sea, lo entiende perfectamente bien. Vámonos al contenido de la noticia. La noticia es muy buena, porque por primera vez reconoce el señor presidente de la República que el país está atravesando una situación económica profunda de crisis. Pese a que ayer da una conferencia de prensa el señor presidente del Banco Central de Reserva y dice que las cosas van bien. Dice que vamos a crecer al 6%, dice además de que nos estamos recuperando de la pandemia, que se están creando nuevos empleos y pinta un panorama de un El Salvador que no existe en la realidad, solo en la cabeza de él. Porque el señor presidente 24 horas antes había dicho lo contrario, que hay una profunda crisis y reconoce que es necesario tomar medidas paliativas como el incremento al salario mínimo, en el que, dicho sea de paso, el salario mínimo beneficiaría su incremento a 522,000 personas. ¿Qué pasa con el resto de trabajadores que ganan $1 más del salario mínimo? No se les aplicaría ningún tipo de aumento. En donde una vez más se crea otro fideicomiso para Bandesal, o sea, ya van 4 fideicomisos para Bandesal con este, y en donde se le van a abonar como $10 millones. $10 millones será suficiente para
paliar la grave crisis de la microempresa en El Salvador? Yo creo que no. ¿Será la única medida, las únicas dos medidas que deben adoptarse para nuestro hermano que nos está viendo y mañana no sabe si tiene que darles de comer a sus hijos, que no tiene empleo, que anda dejando currículum en las instituciones y empresas? Esa realidad que vive el salvadoreño de inseguridad, de no tener algo seguro para poner el pan de cada día en la mesa de sus casas, no es suficiente lo que el presidente ha dicho, porque él ha tomado medidas coyunturales, pero el país lo que necesita para resolver su crisis económica es medidas estructurales. Y las medidas estructurales significa crear empleo digno. Y para crear empleo digno se necesita un país seguro, de certidumbre jurídica, pero sobre todo un país con predictibilidad, que es lo que ahora no tenemos. Vamos a terminar de ver qué ocurre. Bueno, tiene que pasar, tiene que venir, es una petición del presidente, tendría que venir de un consejo del salario mínimo y llegar a la asamblea para su aprobación, ¿verdad? Es correcto, y como de esas noticias pues siempre son así un poco con un decantamiento político, él sabe que no le corresponde hacer aumentos al salario mínimo, sino que le corresponde a un ente que se llama Consejo del Salario Mínimo. Pero él ya dice hasta cuánto le va a aumentar, 20% dice, cuando esa decisión no le corresponde a él, sino al Consejo. Esa es parte, digamos, de las medidas populistas que como una cortina de humo se traza para poder opacar el tema de la lista Engel y de sus funcionarios vinculados lastimosamente a este tema. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Se le agradece la apertura que ha tenido para los temas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre con el ingeniero Carlos Reyes, esta decisión y esta primicia que usted nos dio hace algunos minutos. Le agradezco. Muchísimas gracias, ingeniero. Buen día al pueblo salvadoreño. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos. Estará acá la ministra de Economía, la licenciada María Luisa Ayem. La economía salvadoreña y naturalmente el salario mínimo, la reforma a la ley de firma electrónica y ley Bitcoin, entre algunos otros temas que podríamos hablar con ella. Ya volvemos. Parte final de nuestro programa esta mañana de día viernes. Nos acompaña la licenciada María Luisa Ayem. Ella es la ministra de Economía. ¿Cómo ha estado, ministra? Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Moisés. Mucho gusto estar aquí esta mañana con usted y con todos los salvadoreños que nos sintonizan y poder compartir muchas buenas noticias desde la perspectiva económica que traemos esta mañana para la población. Exactamente. Hay muchos temas que hablar con usted, no creo que nos alcance el tiempo. Naturalmente la ley Bitcoin y el salario mínimo son dos de los temas principales, pero antes usted me dice, se ven buenas perspectivas para el país. ¿Se ven así? Sí, Moisés, siempre he pensado que a partir de junio, de junio del 2020, el año pasado, cuando se eliminan, se inician a eliminar las restricciones a nivel nacional que tuvimos por la pandemia. Por la pandemia, exactamente. Desde entonces hemos visto esa resiliencia de nuestras empresas, esta capacidad de reconvertirse. Eso aunado a que los salvadoreños hemos acatado las medidas de bioseguridad, que el gobierno ha tenido un buen manejo de la pandemia, de un alto nivel de vacunación, el país de Centroamérica con el nivel de vacunación más alto, nos hace al día de hoy estar en una situación en cuanto a nuestra actividad económica muy similar a la que nos encontrábamos previo a la crisis. Le iba a mencionar que percibo que El Salvador podría ser considerado un estudio, un caso de éxito, porque mientras hay países que aún sufren el alto costo tanto en la economía como en la salud de su población, desórdenes sociales, El Salvador está muy encaminado a una recuperación completa. Hemos visto que en marzo de este año El Salvador marcó récords en la cantidad de remesas que recibe, que eso contribuye a dinamizar la economía local, pero además nuestras importaciones y exportaciones marcaron el récord histórico de lo que hemos recibido en nuestro país. Récord histórico. Récord histórico. Ambos rubros, importaciones y exportaciones. Efectivamente, y cuando hablamos de importaciones, hablamos de bienes de capital, hablamos de maquinaria. He tenido la
la fortuna de estar cerca de nuestros sectores, por ejemplo, un sector plástico que está incrementando maquinaria, algunas empresas por medio del cual estarían duplicando su producción amigable al medio ambiente. Así que todas estas buenas noticias, el hecho que nosotros a la fecha no solo hayamos recuperado el 100% de los empleos que se habían suspendido durante la pandemia, sino que tenemos ya más de un 107% de empleos recuperados. Todo esto nos posiciona en un buen momento, y todas las medidas que estamos tomando hoy por hoy, lo que anunciaba el presidente Bukele el día de ayer, como es el incremento del salario mínimo, la ley Bitcoin que entrará en vigor el 7 de septiembre, todo esto nos encamina a esa ruta de crecimiento, de mayor crecimiento que nosotros nos trazamos al inicio de nuestra gestión, que desafortunadamente la pandemia, pues El Salvador no fue inmune a esta pandemia, pero que hoy por hoy puedo decir con autoridad que a pesar de esas proyecciones negativas que tenían grupos de la oposición, hoy por hoy El Salvador se encuentra en un buen momento económico, en un lugar muy similar previo a la pandemia, en donde ya veíamos los resultados de las primeras acciones que tomó el gobierno del presidente Bukele. De eso quería preguntarle, bueno, y hablando, usted me menciona, es un récord histórico que se ha tenido en exportaciones e importaciones. Algunos señalan que esto podría ser el efecto lógico e inmediato de rebote después de un momento en el que la economía estuvo prácticamente detenida totalmente por la pandemia. Sí, efectivamente esos son argumentos que escuchamos. La verdad que lo que hemos escuchado entristece unas proyecciones que las remesas caerían más de un 40%, que la economía se desplomaría, iba a caer en más de un 20%. A todos esos economistas, a todos esos grupos que realizaron esos cálculos y estimaciones, pues pueden ver hoy por hoy que no fue así, que no solo hay un efecto rebote, porque sí lo hay cuando hay una caída, claro, como la que se han visto afectadas muchos países del mundo. Pero no es solamente el efecto rebote. Pero no es el efecto rebote, porque vemos esos montos históricos que El Salvador nunca había visto en cuanto a nuestras importaciones, exportaciones, el empleo que va creciendo mes a mes. Ahora, hubo bueno, ayer fue una conferencia de prensa la que dio el gabinete, ¿verdad? Sí. Hay perspectivas de crecimiento también que muchos sorprenden y son buenas. Sí, El Salvador está supuesto a crecer, a ser uno de los países de Centroamérica que más crece en este año. Nuestras proyecciones rondan alrededor de un 6%. Y creemos que todas las medidas que implementamos, más bien estamos seguros que todas las medidas que implementamos desde el gabinete económico, que van más allá de una ley Bitcoin, que van más allá de un salario mínimo, se tratan de crear el talento humano que requiere el sector productivo hoy y en el futuro, todo el trabajo en materia de facilitación de comercio, todo el trabajo para eliminar la burocracia, todo el trabajo para poder ampliar la cobertura y la calidad de servicios de energía, de servicios de telecomunicación. Todo eso en conjunto hace que nosotros estemos bastante confiados que lograremos alcanzar al menos un 6% en el crecimiento de nuestra economía para este año. ¿Es válido y real aspirar a un 6%? Porque nunca hemos tenido tasas de crecimiento de ese nivel. Sí, al ver los datos duros, sólidos, que compartía, creo que el día de ayer, el Banco Central, que hemos crecido solo en el primer trimestre un 3%, y todo el impacto que está teniendo estas medidas que hemos tomado desde el inicio de la gestión, porque yo creo que, Moisés, es importante mencionar que la parte económica, a pesar que la prioridad fue el área de salud, nosotros continuamos trabajando para poder facilitar el comercio, construimos planes de la mano con el sector empresarial que han alcanzado más del 70% de avance, estamos trabajando para poder eliminar todos y cada uno de esos trámites que no son necesarios para que las empresas se puedan establecer en el país, operar y crecer. Todas estas medidas que estamos tomando, que venimos tomando desde el inicio de nuestra gestión, y todas aquellas que se tomaron incluso durante la pandemia como un fideicomiso, Firempresa,
que muchos salvadoreños conocen, que ha beneficiado a más de 60,000 empresas. Todo esto nos hace pensar que lo que vemos hoy ha sido influido por estas acciones y que ese 6% es un 6% que podemos alcanzar si todos nos unimos para poder llegar a esa meta. La economía da para tanto, no hay que tomar medidas de ajuste, de control para tratar de alcanzar esos niveles, porque ha sido golpeada la economía en todos los rubros. Sí, la economía fue golpeada, pero si nos ponemos, si vemos los datos para abril de este año, todas las actividades todos los sectores económicos están creciendo. Esa es una muy buena noticia para el país. Vemos que el empleo va creciendo. Todas estas señales nos indican que estamos en el camino, tomando las medidas correctas y pasando al tema de salario mínimo, por ejemplo. Creemos que esta medida también va a contribuir a que logremos llegar a ese 6% de crecimiento antes de finalizar el año. Ministra, tengo que preguntarle, no puedo dejar pasar la oportunidad porque el tema de los hidrocarburos, el precio de los combustibles, no está en sus manos, naturalmente, ni en manos del gobierno salvadoreño, pero es un factor determinante para cómo se mueve una economía y van en ascenso. Algunos sectores están pidiendo incluso que la actualización de precios no se haga cada 15 días, sino que un tiempo, algunos me parecen demasiado, el tiempo largo el que sugieren. Sí, lo que sucede con el precio del petróleo, como bien lo menciona, es algo que nosotros no podemos influir al no ser productores del mismo. De este bien. Lo que sí hemos visto es una tendencia a que el precio del petróleo regrese al precio donde estaba antes de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que en abril hay un desplome en los precios del petróleo, 2020, y hemos visto que los precios se han ido recuperando. Nosotros esperaríamos que ya en este momento los precios estén bastante estabilizados y ya no hayan incrementos significativos para lo que resta del año. Estamos casi en los 4, bueno, no en los 4, pero estamos muy cercanos. Sí, y nuevamente ese es un factor externo, el cual no hay, el margen de maniobra de un gobierno para poder influirlo es limitado, si no es que nulo. Pero al tener estos incrementos en el precio del petróleo, al haber incrementos en insumos que utiliza nuestras industrias como el sector plástico, voy a dar el ejemplo nuevamente, un sector que se ha visto afectado por el incremento de la resina, un insumo que también proviene del petróleo. Y estos incrementos en el precio van aumentando los costos de producción, como lo hace también el hecho del incremento de fletes, que es un fenómeno que se ha dado a nivel mundial, ocasionado nuevamente por la pandemia del COVID-19. Entonces, todos estos factores suman y hacen que incrementen los precios a nivel internacional y por ende a nivel local, y hace que el presidente Nayib Bukele, al ver la realidad de la población y para poder mantener el poder adquisitivo de nuestra población, anuncia el día de ayer esta iniciativa que él promueve de incrementar el salario mínimo en un 20% para los trabajadores salvadoreños. Muy bien, tenemos que hablar de eso. Voy a hacer la última pausa y regresamos con el tema del salario mínimo. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Muy bien, parte final de nuestro programa de esta mañana de viernes con la licenciada María Luisa Ayén. Ella es la ministra de Economía. Solo déjeme terminar un tema que están preguntando los amigos televidentes, y es que con el incremento del precio de los combustibles, los transportistas de carga han mostrado también su preocupación porque tienen hasta un estimado de cuánto se eleva el flete, dependiendo del destino centroamericano, por cada centavo que aumenta el combustible, sobre todo el diésel, que en este caso es el que utilizan ellos. Y es preocupante cuando uno termina de ver las nuevas tarifas porque van a subir los precios, si no es que han subido ya. Como mencionaba anteriormente, Moisés, prevemos que cualquier aumento que hubiese antes de terminar el año va a ser limitado. Si hay un incremento en los precios del combustible. Pero nuevamente, ese es un factor exógeno que afecta a la industria salvadoreña, a la industria centroamericana,
el incremento de los fletes en algunas industrias ha incrementado más de $50 en lo que va del año. En unas industrias incluso ha aumentado más del 50%. Entonces, esto es algo que es de preocupación, pero al mismo tiempo nos estamos ocupando al tomar medidas como la que anunció el presidente Nayib Bukele, de poder aumentar ese salario mínimo de los salvadoreños, que tenía que haberse aumentado en realidad el año pasado, pero al ser un año tan complejo, pues no se da esta situación. Pero sí, el mensaje a la población y a nuestras industrias es que estamos tomando cartas en el asunto al ver estos incrementos en los insumos que se utilizan para la producción. Este aumento del salario mínimo no vendría a poner un momento de estrés en la economía. Sé que va a haber un subsidio por un año. Luego de ese año, la empresa ya tendría que haber tomado el rumbo económico que necesita para mantenerse, porque esta es una medida permanente, la del salario mínimo. Sí, efectivamente, para no poner ese estrés en la economía, aunque la economía, como mencionaba anteriormente, está dinamizándose cada día más, hemos visto incremento en la inversión, tenemos cada vez más inversionistas acercándose, tanto locales como internacionales, queriendo iniciar nuevos proyectos en el país. Así que, dada la situación actual y dado el enfoque integral que se le está dando a esta medida, nosotros consideramos que el beneficio va a ser, en el total, el beneficio de esta medida va a ser positivo y contribuirá a alcanzar ese 6% de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto que se ha estimado. ¿Y por qué es un incremento y será un incremento de salario mínimo distinto a lo que se ha hecho en el pasado y quiero decir histórico también? Y es porque el gobierno promueve un incremento en el salario mínimo que por supuesto pasará al Consejo Nacional del Salario Mínimo para su discusión, del sector empleador, de los empleados y del sector público. Pero es histórico en el sentido de que no solo se dice se aumenta el salario mínimo y nos quedamos con los brazos cruzados y dejamos a nuestras micro y pequeñas empresas ver cómo hacen, sino que de la mano con Bandesal y ampliando el Fondo para la Recuperación Económica de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, el fideicomiso Firempresa, se estará dando ese subsidio a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder mitigar ese impacto en este primer año de implementación del salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta medida? Las empresas no se ven afectadas directamente, no tendrían que despedir a sus trabajadores. Es más, esta medida es tomada con el objetivo que no hayan suspensiones ni cancelaciones de salarios, pero al mismo tiempo estamos promoviendo la economía local, es decir, que hay un derrame por medio del cual las personas que están en el sector formal, ¿verdad?, con salario mínimo, incrementan su salario y estas personas pueden ir a la tienda de la esquina, pueden ir al supermercado y esto lo que hace es mover la economía, dinamizar la economía. Entonces, regresando a su pregunta, Moisés, vemos que el hecho de que se ha tomado en cuenta este apoyo para un periodo de un año va a contribuir a simplemente, y esperamos que así sea, a dinamizar la economía. Aparte, también se brindará el apoyo por medio de paquetes alimenticios, 1.7 paquetes alimenticios para la población, lo que contribuirá a que los precios no incrementen significativamente, pero también para que aquellas familias que no tienen un salario mínimo, que no forman parte del sector formal, también puedan tener un sustento en este periodo que aún es de recuperación económica para nuestro país. Ahora, el subsidio que va a dar Bandesal va a ser por un año. Efectivamente. Para todas aquellas empresas que estén de forma legal y que demuestren que han estado trabajando hasta este momento como tales con salarios mínimos, ¿verdad? Sí, nosotros esperaríamos que ya a partir de agosto, ya con toda la experiencia y toda la infraestructura montada por Bandesal, se inicie el desembolso de estos subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto sería a partir de agosto, eso es lo que le estamos apuntando y tendría una duración en el caso que iniciemos en agosto hasta julio del próximo año. Esto
nos da la tranquilidad porque vemos que la economía sigue dinamizándose y seguirá dinamizándose con todas estas medidas y todas las medidas que estamos tomando desde el Gabinete Económico, y para ese momento las empresas ya tendrán un periodo para poder ajustarse a este incremento en sus costos. Ok, el subsidio en todo caso va a ser por un año, ¿verdad? 12 meses. Efectivamente. Mire, nosotros sacábamos los números rápidamente y mentalmente ayer. Tratamos de lograr de cuánto era la base de los trabajadores formales que ganan el salario mínimo, y creo que anda por el 500,000 de personas, probablemente me equivoque, pero esos fueron los datos que nos dieron una y otra fuente. 500,000 por aproximadamente $60, estaríamos hablando de 30 millones mensuales. En realidad el incremento va a ser de 20% para toda la población que recibe el salario mínimo, Sí. pero variará dependiendo del sector, Sí. en donde el salvadoreño se esté desempeñando. Para darles un ejemplo, si tomamos el sector de servicios, por ejemplo, aquí estaría incrementándose $60 mensualmente. Y así sucesivamente. El impacto va a ser distinto dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga una empresa, del sector y del sector en el que se encuentre desempeñándose. Pero sí, nosotros esperaríamos que esta medida beneficie a más de 150,000 hogares. Y el universo de empresas que nosotros prevemos podrían beneficiarse del subsidio. Esas empresas micro, pequeñas y medianas, nosotros esperaríamos que estén en alrededor de 13,000 empresas. Así que esa sería en términos cuantitativos. Al final, yo quiero enfatizar que lo importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele es poder mejorar el bienestar de las familias, fortalecer su economía, sus ingresos, que mantengan su poder adquisitivo y que se unan a este esfuerzo de país, y que logremos juntos poder, las empresas por supuesto también, poder juntos llevar a El Salvador a esa senda de crecimiento que tanto hemos querido por décadas y que desafortunadamente El Salvador siempre ha sido el último en la lista. Muy bien, no me queda tiempo más que para una pregunta. Un amigo televidente que es agricultor nos dice: para el sector agropecuario que está en profunda crisis, puede enfrentar este incremento del salario, podría ser un tiro de gracia. ¿Habrá algunas medidas específicas para el sector, por ejemplo, porque han mencionado de que tienen un 35% de alza en los insumos agrícolas? Sí, y agradezco esa pregunta porque es bien importante resaltar que el gobierno está implementando diversos fideicomisos, diversos proyectos integrales. Nuevamente regreso a la integralidad y el enfoque holístico que tenemos en todo lo que hacemos, y uno de los grandes proyectos, así como no es nuestro proyecto de Surf City, es nuestro proyecto de rescate para el sector agropecuario. Ya hay fondos que se han aprobado por la nueva Asamblea Legislativa que estarían brindando todos los elementos para que nuestro sector agrícola pueda salir adelante y salga de esa situación de abandono en la que estuvo muchos años. Así que estamos viendo toda la perspectiva completa, cuál es la condición del sector, y estamos trabajando para poder realizar todas estas acciones que permitan al sector contar con el acceso a financiamiento que necesiten, contar con la investigación que necesitan, con la adopción de tecnología que necesiten, y de esa forma poder nuevamente, desde una perspectiva integral, poder sacar adelante este sector de tanta relevancia para nuestro país. Exactamente. Muy bien, no nos quedó tiempo para más. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Moisés, por recibirnos nuevamente, y invito nuevamente a la población a que continuemos acatando todas las medidas de bioseguridad. Estamos viendo por ahí incrementos, y no quería dejar pasar el momento para invitar a la población a que continuemos tomando todas las medidas, porque de eso dependerá todas estas proyecciones tan positivas que tenemos. Y les invito a unirse a todos los proyectos del gobierno para poder mejorar el bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Y creo que es extremadamente importante con lo que usted menciona. Ahí nomás, en Guatemala tenemos, y se está hablando ya de una cuarta ola, hay nivel de contagio bastante alto. Así que, por favor, cuídese, continúe con todas las medidas de bioseguridad. Primero Dios, nos volvemos a ver el próximo lunes a la misma hora. Muy buenos días.